Vamos a digitalizar ahora el tema del arbolado. Para el arbolado vamos a cambiar este símbolo. Voy a colocar este punto con esta simbología en tamaño 18 y para este ejemplo lo voy a hacer utilizando como referencia el mapa base de OpenStreet. Incluso podemos cambiar un poco esto, vamos a colocarlo rojo para diferenciarlo de ese fondo que tenemos y vamos a digitalizar este grupo de árboles que tengo acá. Para su entrega tienen que digitalizar todos los árboles que se vean en la imagen satelital o en el OpenStreet. En este caso aquí tenemos esta franja de árboles, estos árboles son de campus. Vamos a verificar con la imagen satelital, aquí tenemos esos árboles y aquí hay una sucesión de árboles. Con el bin entonces podemos completar los que hagan falta y podríamos medir los radios. Primero digitalicemos en dónde están los puntos. Digitalización de puntos. Arrancamos la edición, vamos a editar todo lo que esté en archivos de formas o arbolado, automáticamente selecciona la misma fuente, seleccionamos arbolado, no es necesario tener seleccionable el elemento, vamos simplemente a ir cliqueando y acá vamos a digitalizar puntos, me acerco para que me queden lo más aproximados posibles y voy a cambiar un poco el tamaño para que se vean mejor en la digitalización. Cambiamos un poco el tamaño, los vamos a digitalizar de esta forma. ¿Qué necesitamos agregarle como atributos a los árboles? Necesitamos colocar sus geolocalizadores y clasificarlos con una normalización. En caso de que se equivoquen y coloquen árboles que no querían, pueden utilizar la herramienta de selección en el editor y seleccionarlos. Recuerden que aquí no está seleccionable la capa, deben activar la capa de arbolado como seleccionable. Voy a apagar la de vías, seleccionan los árboles, voy a apagar vías, seleccionan los árboles y suprimen. Y siguen con crear entidades. Vamos a cliquear de esta forma. Para las alturas de referencia, ¿qué van a hacer? Van a utilizar como referencia el Street View y algún objeto que esté cercano, porque aquí no podemos saber cuál es la altura real del árbol. Vamos a colocar una aproximación a esa altura. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Me voy a parar acá en el Street View y voy a tratar de medir la altura de estos árboles con referencia a algún objeto cercano. ¿Cómo hacemos eso? Entonces me devuelvo, voy a ubicarme en ese punto, es justo acá, en la 207, por la antigua entrada peatonal y vehicular de la escuela. Tomamos el elemento del visor del Street View, soltamos. Estos son los árboles del límite con el predio del cementerio y los que vamos a digitalizar son estos árboles que están justo en esta esquina. ¿Cómo podemos referenciar estas alturas? Estos son unos protectores para poda, más o menos tienen 1,20 m de alto. Entonces si eso tiene 1,20 m de alto, más o menos esto tendría como unos 2 metros de alto este árbol. También lo pueden hacer con personas. Entonces si tienen una persona por acá cerca y una persona más o menos tiene en promedio 1,75 de altura, pues podrían más o menos proporcionalmente decir, bueno, acá son más o menos 2 personas de alto, o 3 personas, o persona y media. Entonces lo van a hacer de esa forma, es la forma que tenemos con este tipo de herramientas para medirlo. Si estos que están acá, pues sí tienen bastante altura, podría ser unos 6 metros. Estos postes son más o menos de 6 metros, incluso eso está mucho más alto. Entonces acá pueden acercarse un poco, mirar que esto está mucho más alto que esto tiene 6 metros más o menos, entonces deberíamos tener más o menos unos 9 metros en estos árboles que tenemos acá. Vamos a digitalizar estos de 9 metros y vamos a poner estos dos de la entrada en 2,50 y este de acá, y el resto les vamos a poner solamente 1,20 m de alto. Volvemos a nuestro digitalizador y voy a colocar estos árboles que voy a poner con una altura de 9 metros. Voy a tomar todos estos árboles para ponerle altura de 9 metros. Vamos a colocar algunos muy cercas, algunos muy lejanos y de una vez le vamos a colocar el buffer para hacer la mancha de los árboles. Acá en este caso entonces necesitamos seleccionar con polígono para poder hacer un polígono de esta forma, para que podamos seleccionar los árboles como queramos en función de este polígono. Aquí están seleccionados ya, abrimos la tabla de atributos de arbolado, recuerden estar guardando permanentemente, activamos solo los seleccionados y a la derecha van a encontrar el campo que ya hemos creado de altura. A esos en particular les vamos a asignar 9 metros de altura. A los dos que tengo a la entrada, acá les voy a poner 2,50 y alguno que estaba por acá también estaba alto, le voy a también a poner 2,50. Y a los demás le voy a colocar una altura variable. Entonces voy a moverme, voy a borrar esta selección, voy a verificar los que no tienen altura y voy a seleccionar solamente esos. Acá podemos seleccionar desde la tabla solamente esos árboles. Podríamos hacer una selección por atributos, pero es muy rápido hacerlo en la tabla porque no hay muchos elementos. Entonces vamos a hacer un aleatorio para esos árboles, alturas aleatorias, y vamos a colocar alturas entre 0,5 y 1,5 o entre 0 y 1,5. ¿Cómo podemos hacer eso de forma automática?
matemática. Acá en altura nosotros podemos, para estos árboles seleccionados, utilizar el calculador de campo y podemos utilizar una función matemática. Vamos a mirar si está disponible acá en esta herramienta porque no la veo acá. Una función que se llama random. Y ese random es un valor entre 0 y 1 en fracciones decimales: 0.1, 0.15, 0.25. Podríamos multiplicarlo por la altura por 1.5. O sea que si tenemos un valor de 1 nos daría en el aleatorio 1 por 1,5. Y le vamos a sumar un pequeño valor para que no nos queden ceros, porque seguramente van a quedar ceros. Vamos a ponerle un pequeño valor, una suma por 1,5 más 0.1. Eso está en metros. Vamos a dar OK. Y ya los tenemos. Entonces hay unos que quedaron de 1, 1.24, 1.25 en ese grupo. Y acá hay unos de 1.54, un poco más arriba del rango. Pero están aleatorios, como si los hubiéramos medido en campo. En campo, ¿qué tendríamos que hacer? Ir a hacer una ficha técnica, hacer el levantamiento con una herramienta GIS, hacer una medición por referencia con respecto a un bloque o algún elemento y hacer todo el tema de identificación de especies. ¿Qué vamos a hacer ahora para poblar los anchos? Para los anchos vamos a medir con la imagen satelital. Voy a borrar y vamos a medir cuánto es el ancho del follaje de estos árboles que tengo acá en promedio y se los vamos a asignar a toda esta columna que tenemos acá, toda esta fila. Acercamos, voy a apagar OpenStreet y voy a aprender Bing. Acá podemos alejar un poco. Los puntos de vértice deberían estar acá encima, que están desplazados en esa imagen de OpenStreet, están muy al sur, pero el ancho es este que tenemos acá. Vamos a dejarlos acá y les colocamos este ancho. ¿Qué vamos a poner acá? Vamos a poner solamente el ancho del buffer. Vamos a medir, más o menos tienen este ancho, unos 13 metros. Vamos a ponerle 6,50 a este ancho. Vamos a utilizar esto como si fuera el ancho buffer. ¿Qué tenemos que hacer? Calculadora de campo, pero primero debemos seleccionar esos elementos. Entonces me voy a desplazar. El ArcGIS se cerró. Eso es lo que pasa inesperadamente cuando estamos editando o haciendo modificaciones. Se cierra el ArcGIS sin avisar, por eso hay que estar guardando permanentemente. Entonces, cuando estamos haciendo este tipo de digitalizaciones, es común que suceda que esta herramienta se cierre. Ya nos ha pasado 2 veces, incluso en el taller 4. Bueno, entonces vamos a ponerle 6,50 de aferencia o de buffer a partir de este punto, a cada lado, a esta mancha. Abrimos el taller 4 nuevamente, aquí estamos ya, vamos a hacer una selección por polígono de esta forma para que nos quede rápidamente seleccionable. No es necesario activar el editor, abrimos la tabla y para estos seleccionados vamos a poner acá ya para que se vean, vamos a poner un ancho de 6,50, calculadora de campo 6.5. Listo, ahora para estos de acá, entonces verifiquemos, nos va a pasar lo mismo con la imagen satelital, voy a cambiar a otra imagen, vamos a utilizar la del servidor de Esri, mapas bases de Esri, vamos a utilizar las imágenes y vamos a verificar con esa, a ver si no se cierra el ArcGIS directamente con esa imagen. Está pensando si la va a cargar, ya está conectándose con el servidor. Va a demorar un poco. Voy a apagar el OpenStreet, esperamos a que refresque o hacemos clic en este botón de actualización. Voy a hacer un zoom a los árboles. Entonces vamos a colocar estos radios. Acá estoy colocando el ancho, pero solamente el radio para no tener que dividir por 2 para hacer la mancha de buffer. Vamos a hacerlo directo acá. Medimos, este de acá va a tener más o menos 1,18. Acá lo vamos a hacer de forma manual. Seleccionamos. Calculadora. 1,18, damos OK, ahora pasamos al siguiente, vamos a medir este centro, más o menos el centro está por acá, este tiene 1,45, debemos seleccionarlo, ancho, calculadora, 1.45 y van a ser así con todos los árboles que encuentren allá en su digitalización. Yo voy a hacerlo aleatorio, pero ustedes deben medirlo para que las manchas de cobertura vegetal que van a calcular, el índice de cobertura vegetal a partir de árboles del campus que van a analizar, les dé un poco más correcto, más aproximado. Bueno, voy a borrar, voy a seleccionar a los que no les puse valor y voy a hacer otra vez un random. ¿Para qué? Para poder poblar esa capa. Entonces voy a seleccionar todos estos campos, aquí ya tengo todos los que no tienen ese valor y a estos les voy a poner un random de más o menos hasta 4 metros. Voy a dar botón derecho, voy a ir al calculador de campo y voy a hacer un nuevo random. Esta función es extraña porque no tiene parámetros. Generalmente las funciones, así no tengan parámetros, se abren y se cierran con paréntesis. Pero esa en particular se debe ingresar de esa forma. Voy a poner el RAM directamente por 3. Damos OK y aquí ya las pone. Algunos dieron pequeños, algunos dieron de 280. Vamos a dejarlo de esa forma. El objetivo sí sería medirlos, pero es un ejercicio de clase. Ya tenemos el arbolado, entonces ahora lo que vamos a hacer es poblar los demás atributos de la capa. Vamos a guardar. Nosotros digitalizamos las alturas. Algo pasó con las alturas. Estábamos editando y como se cerró no alcancé a guardar.
Entonces voy a hacer una selección de estos elementos. No se puede con rectángulo, tenemos que hacerlo con polígono. Dijimos que estos tienen 12 metros de alto. Me perdieron esos atributos porque no había guardado. Aquí no es necesario guardar porque estamos haciéndolo directo sobre la tabla. Aquí, así se cierra el archivo, ya no se me van a perder. Y a todos los demás le voy a poner un random. Voy a invertir la selección y a esto les voy a poner un random para poblar la capa. Un random voy a ponerlos entre 0.5 y 4.5. Para hacer un random entre 0.5 y 4.5, entonces lo que hacemos es multiplicar por el 4.0, nos daría entre 0 y 4, y le sumamos el 0.5. Damos OK, listo, ya tenemos poblado esto. Vamos a borrar esta selección y vamos a poblar toda la capa. Este ID no lo necesitamos, vamos a borrarlo. Árbol ID, ya saben, le pueden asignar el FID más 1. Vamos a hacer eso. Vamos a tomar el FID geográfico, el identificador geográfico, y le vamos a sumar 1. Coordenada X, necesitamos sacar las coordenadas planas. Utilizamos el calculador de geometría, coordenadas X en metros, coordenadas Y en metros con calculador de geometría. Para las latitudes hacemos exactamente lo mismo, pero cambiando las unidades a grados decimales. Aquí latitudes serían coordenadas Y, que tan al norte estoy. Y las longitudes serían las X, calculador de geometría X, pero en grados decimales. ¿Qué tengo acá? Entonces tengo los geolocalizadores, los geográficos, y tengo los proyectados en millón para el magna. Ya tenemos altura poblado, ancho también ya lo tenemos poblado completo. Nos faltaría solamente la normalización de tipos. Vamos a poner entonces en la normalización de tipos, vamos a buscar, por acá está, tipo de árbol. Vamos a colocar árbol, arbusto, planta o matorral. Entonces yo voy a colocar acá manualmente esas propiedades. A esto le voy a poner árbol, calculadora de campo. Recuerden que lleva comillas dobles. Pueden utilizar tildes acá en este campo. Árbol. A estos de acá le voy a colocar arbusto. A estos que están acá a la entrada. Vamos a hacer una selección de lazo. Es un poco más fácil hacerlo acá con un lazo. Entonces voy a hacer un lazo y a esta le voy a poner que son arbustos para este ejemplo. Calculadora de campo, arbusto. Y vamos a colocarle a los demás matorral. Deberían estar pues más seguidos, más amontonados, pero bueno, es un ejemplo. A esto le vamos a colocar matorral y a esto le vamos a colocar árbol. Entonces esto sería matorral. Así poblamos rápidamente la capa y nos faltaría solamente esto. La selección de lazos sí es muy útil en estos casos que tengo que hacer una selección no tan geométrica. A esto le vamos a poner entonces árbol. Calculadora de campo, árbol. Ok, y verificamos si ya quedó poblada toda la capa. Ordenamos de mayor a menor, de menor a mayor, y si no hay nada en blanco es porque ya está la capa completamente poblada en su tabla de atributos. Aquí ya la tenemos lista, con sus coordenadas y con sus propiedades. Buffer, borramos la selección, vamos a hacer el buffer de mancha de arbolado sobre esta imagen. Ya tenemos las vías buffer, vamos a prenderlas. Tenemos nuestros ejes viales, el árbol, los vértices del predio. Por acá tenemos el predio, las construcciones. Voy a cambiarle el color a estas construcciones para que se vean más resaltadas. Y nos faltaría los buffers. ¿Cómo hacemos los buffers? Entonces, nuevamente geoprocesamiento. Vamos a la herramienta buffer. Y acá directamente ya tenemos el valor que estamos utilizando, el radio. ¿Qué campo vamos a utilizar o qué tabla? ¿Qué capa? Arbolado. La capa que vamos a utilizar es arbolado, la que acabamos de digitalizar. Esperamos a que la indexe en la ventana de la herramienta. Vamos a guardar eso como arbolado buffer. Buffer, deben guardar. Y acá nuevamente campo. Tenemos el ancho, que es el diámetro entre dos en este ejercicio o en esa capa. Y nuevamente vamos a fundir utilizando el tipo de árbol. Necesito saber el total de matorrales, el total de árboles y demás. Pero vamos a tener acá que hacer una corrección en el borde. Vamos a verificar. Vamos a dar OK. Acá ya tenemos las manchas de arbolado, pero lo que está sucediendo es que el arbolado se está saliendo del límite de campus. Y yo necesito en el entregable determinar el índice de ocupación por vegetación en el predio, que es dividir el área de la vegetación total entre el área del predio. Eso me da un valor entre 0 y 1. Es para saber si tengo mucha vegetación en el campus o poca vegetación. ¿Qué tenemos que hacer acá? Hacer un recorte. Voy a apagar o reducir el tamaño de los puntos de arbolado para que vean las manchas. Aquí están las manchas, pero esto se está saliendo. Voy a colocarle transparencia del 50%.
Acá vemos el límite de arbolado, esto ya lo puedo ocultar, pero solamente lo necesito hasta acá porque esto no hace parte de este predio. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un recorte para poder calcular correctamente este índice. ¿Cómo lo hacemos? Geoprocesamiento y utilizamos la herramienta Clip. Con Clip utilizamos una cuchilla, como tener un vaso, colocarlo sobre una placa de arcilla y presionarlo. Podemos hacer un recorte circular de ese bloque. Acá lo hacemos con Clip. Acá son las entidades que vamos a cortar, entonces vamos a cortar los buffers del arbolado. ¿Con qué cuchilla de corte? Con la cuchilla de corte del predio. Y eso lo vamos a guardar dentro de arbolado, buffer, y le vamos a colocar al final clip para hacer bien el cálculo de ese índice. Guardamos. Tolerancias no es necesario definirlas. Aquí va a utilizar 0, o sea, lo va a hacer justo sobre la línea. Damos OK, cerramos y aquí ya tenemos la mancha que corresponde a campus. Voy a colocarle una transparencia menor, para que quede un poco más intenso, 30%, y eso está por fuera, eso está por dentro. De esa forma, cuando apaguen este arbolado, van a poder ver la fracción correspondiente a lo que está dentro del campus. Guardamos. ¿Qué nos haría falta calcular con el clip? El cálculo lo deben hacer solamente con arbolado clip. Abren la tabla de atributos, aquí están los grupos, estos son los árboles, estos son los arbustos y estos son los matorrales. Para el ejemplo que estamos haciendo, debemos simplemente agregarle el campo de área como valor doble, lógicamente. Deben calcular entonces la geometría de área en metros cuadrados y ya tenemos cómo calcular ese índice. Ese índice para su entrega es bastante sencillo, vamos a abrir la tabla de atributos de predios, aquí tenemos esta área. ¿Qué podemos hacer? Acá en arbolado agregar un nuevo campo que se llame índice de vegetación o de ocupación por vegetación, índice OVEG, vamos a colocarlo doble y acá podemos hacer el cálculo. Entonces podemos tomar esta área que tenemos acá y acá hacer el cálculo. Pero tendríamos que hacerlo sobre el total. Aquí sería por especie, ¿cierto? Pero necesitamos el total, sería la sumatoria. Hagámoslo primero por especie o por tipo de árbol. Calculadora de campo, vamos a tomar el área de cada tipo y la vamos a dividir entre ese valor del área del predio. El área del predio tiene que estar bien calculada, entonces esto nos da muy pequeñito. Si estuviéramos cercanos a 0,1 tendríamos ya digitalizado todos los bordes, pero aquí no tenemos digitalizados todos los árboles. Entonces entre más cercano sea a 1 ese índice, quiere decir que hay más árboles. El total sería, tienen que calcularlo a mano, pueden utilizar la calculadora, sería esta sumatoria que tienen acá, lo pueden hacer directamente con estadística, recuerden que no debe haber nada seleccionado, estadística para 3 elementos, toman esta suma, la llevan a su calculadora y eso lo dividen entre el área que tiene total el predio. Vamos a cliquear, acá tenemos nuestra área y en la calculadora lo dividimos por ese valor, nos da 0.004. Esto es lo que tienen que reportar con unos 6 decimales allá en el quiz, justo en esta pregunta, valor entre 0 y 1. No les puede dar menor a 0 y no les puede dar mayor a 1, porque si no estaría mal calculado. Listo, esa es la forma entonces de hacer digitalización de elementos y poblar tablas de atributos en capas geográficas de forma masiva, haciendo toda la digitalización de forma manual. Incluso acá ya tenemos etiquetadas de coordenadas, también podríamos hacer lo mismo en los bloques, coordenadas y demás. Lo mismo para el arbolado, podríamos colocar las coordenadas y digitalizar completo todo el campus para que nos quede todo hecho. Aquí está entonces explicado cómo van a hacer la entrega del taller individual 4. Aquí están todas las capas y tienen la localización de los campus que van a digitalizar en la pregunta 3 o en el numeral 3.